El millonario se detuvo solo para ayudar a una policía en la carretera. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que ella levantó el rostro. Él se quedó completamente helado. Era un rostro que jamás había logrado olvidar. Mateo Salazar apretó el volante de su BMW mientras la carretera se extendía frente a él, recta y vacía bajo el sol implacable de Guanajuato. Hacía 12 años que no recorría este camino, 12 años desde que había dejado atrás todo lo que conocía para perseguir algo que en ese momento le pareció más importante que cualquier otra cosa. Y ahora regresaba, no como el joven sin un peso en el bolsillo que se había marchado, sino como el hombre que había construido un imperio sobre decisiones que aún lo perseguían en medio de la noche. El aire acondicionado soplaba frío contra su rostro, pero no lograba enfriar el calor que sentía en el pecho. Esa mezcla de anticipación y algo parecido al miedo que no experimentaba desde que cerraba tratos millonarios. Venía por negocios. Eso se repetía a sí mismo, solo negocios. Un desarrollo residencial de lujo que pondría su nombre en el mapa internacional. Nada personal, nada que tuviera que ver con recuerdos que guardaba en un rincón de su mente donde prefería no hurgar. Pero mientras más se acercaba a San Miguel de Allende, más mentiras se sentían sus propias palabras. Miró por el espejo retrovisor y vio su reflejo, el traje impecable de $5,000, el reloj suizo en su muñeca, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Todo en él gritaba éxito, poder, control. Pero por dentro seguía siendo el mismo idiota de 22 años que había elegido una oportunidad de negocio por encima de la única mujer que había amado de verdad, Carolina. Su nombre le quemaba en la lengua cada vez que lo pensaba, que era más seguido de lo que se atrevía a admitir. Carolina Reyes, con esos ojos color miel que lo miraban como si pudiera ver directamente hasta su alma, con esa risa que lo hacía sentir que el mundo tenía sentido, con esas manos pequeñas que se entrelazaban con las suyas como si hubieran sido hechas para encajar perfectamente. Había tratado de olvidarla. Dios sabía que lo había intentado. Había salido con mujeres hermosas, sofisticadas, exitosas, mujeres que cualquier hombre envidiaría tener a su lado. Pero ninguna lo hacía sentir lo que Carolina había hecho sentir con solo mirarlo. Ninguna hacía que su corazón latiera más rápido cuando entraba en una habitación. Ninguna lo conocía de verdad, no como ella lo había conocido cuando no era nadie, cuando no tenía nada más que sueños y ambición. Sacudió la cabeza tratando de alejar esos pensamientos. Era patético. Un hombre de 34 años, multimillonario, exitoso, todavía atrapado en un amor de juventud que había terminado hacía más de una década. Pero la verdad era más complicada que eso, más dolorosa, porque él había terminado ese amor, él había hecho la elección, y ni todo el dinero del mundo había logrado llenar el vacío que dejó. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Roberto, su socio y amigo. ¿Ya llegaste? Casi, 1 hora más o menos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Podemos mandar a alguien más a cerrar el trato. Mateo apretó la mandíbula. Roberto sabía. Era el único que sabía por qué Mateo había evitado regresar a San Miguel todos estos años, por qué siempre encontraba excusas para no volver aunque tuviera familia ahí, aunque sus padres lo llamaran rogándole que los visitara. Estoy seguro. Es un proyecto demasiado grande para delegarlo. No es por el proyecto y lo sabes. ¿Vas a buscarla? La pregunta quedó suspendida en el aire. Mateo no respondió de inmediato. No lo sé. Han pasado 12 años, hermano. Tal vez deberías dejarlo ir. Tal vez, respondió Mateo, pero ambos sabían que era mentira. Colgó el teléfono y siguió manejando, su mente ahora completamente enfocada en Carolina. ¿Seguiría viviendo aquí? ¿Se habría casado? ¿Tendría hijos? La idea le retorcía el estómago de una forma que prefería no analizar. No tenía derecho a sentir celos, no después de haberla dejado, no después de haber elegido su carrera por encima de ella. Pero los sentimientos no entienden de derechos o lógica. Estaba tan perdido en sus pensamientos que casi no vio la patrulla policial estacionada en el acotamiento con las luces intermitentes encendidas. Instintivamente redujo la velocidad y se hizo a un lado. Había una figura junto al capó abierto del vehículo, claramente teniendo problemas mecánicos. Mateo miró su reloj. Tenía una reunión en 2 horas, debería seguir manejando. Pero algo, tal vez la culpa que siempre cargaba, tal vez simplemente ser una persona decente,
Lo hizo detenerse detrás de la patrulla. Se bajó del coche, ajustándose el saco, y caminó hacia el vehículo. ¿Necesita ayuda? La figura se enderezó, pero todavía estaba de espaldas a él, limpiándose las manos con un trapo. Era una mujer. Eso era obvio por la silueta, el cabello oscuro recogido en una cola de caballo alta. «No es necesario, ya llamé a la grúa», respondió ella sin voltear, su voz profesional pero con un tono de frustración apenas contenida. Debería seguir su camino. Pero Mateo no se movió. Había algo en esa voz, algo que le erizó la piel, que hizo que su corazón comenzara a latir más rápido sin razón aparente. «Al menos déjeme ver si puedo hacer algo mientras espera». La mujer suspiró y finalmente se volteó, y el mundo de Mateo se detuvo. Carolina. Era Carolina. 12 años mayor, con el uniforme azul de la policía de tránsito manchado de grasa, con el rostro sin maquillaje y brillante de sudor bajo el sol de mediodía. Pero era ella. Esos mismos ojos color miel, esa misma boca que había besado 1000 veces, esa misma forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba frustrada. Carolina se quedó paralizada también, el trapo cayendo de sus manos, sus ojos abriéndose de par en par mientras lo reconocía. Durante un segundo, tal vez 2, tal vez una eternidad, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron, el peso de 12 años de ausencia, de palabras no dichas, de decisiones que habían cambiado el curso de sus vidas, aplastándolos con una fuerza que ninguno esperaba. «Mateo», susurró ella finalmente, y su nombre en sus labios sonó como una acusación y una caricia al mismo tiempo. Él no podía hablar. Había imaginado este momento 1000 veces. Había ensayado qué diría si alguna vez la volvía a ver, pero ahora todas las palabras se habían evaporado. Solo podía mirarla, memorizar cada detalle de su rostro, las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que no estaban ahí antes, la forma en que todavía se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa. «Carolina», logró decir finalmente, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «Yo no esperaba». «¿Qué haces aquí?». La pregunta salió cortante, defensiva, y Mateo vio cómo ella levantaba su guardia casi instantáneamente, cómo sus hombros se ponían rígidos, cómo cruzaba los brazos sobre el pecho, como si necesitara protegerse de él. «Negocios. Vine por negocios». Ella se rió, pero no había humor en el sonido. «Por supuesto, siempre fueron los negocios, ¿verdad?». El golpe fue directo y dolió más de lo que Mateo había anticipado. «Carolina, yo... no». Ella levantó la mano interrumpiéndolo. «No quiero escucharlo. Han pasado 12 años, Mateo, 12 años. No me debes explicaciones, no me debes nada». Pero sus ojos decían lo contrario. Sus ojos decían que le debía todo, que le debía una disculpa, una explicación, una razón por la cual había desaparecido de su vida, como si ella no hubiera significado nada. «Déjame al menos ayudarte con el coche», insistió Mateo dando un paso hacia ella. Carolina dio un paso atrás manteniéndose distancia. «No necesito tu ayuda, ya llamé a la grúa». «Carolina, por favor». «Oficial Reyes», lo corrigió ella, su voz ahora completamente profesional, fría. «Y le agradecería que siguiera su camino, señor. No hay nada que pueda hacer aquí». El señor le cayó como un balde de agua helada. Así de extraños se habían vuelto. Ella, que había dormido en sus brazos, que había llorado en su hombro, que le había dicho que lo amaba con una certeza que él nunca había vuelto a encontrar en nadie más, ahora lo trataba como a un desconocido. Y tal vez eso era lo que era, un desconocido rico en un traje caro, alguien que ella había conocido en otra vida. Mateo asintió despacio, sin poder apartar los ojos de ella. «Está bien, lo siento por molestarte». Dio media vuelta para irse, pero no pudo evitarlo. Se volteó una última vez. «¿Te ves bien, Carolina? ¿Te ves bien?». Ella no respondió, solo lo miró con esos ojos que alguna vez lo habían visto con tanto amor y que ahora solo mostraban frialdad. Mateo regresó a su coche. Se sentó detrás del volante, pero no arrancó. A través del espejo retrovisor, la vio parada junto a su patrulla, todavía mirándolo, sus brazos ahora caídos a los costados, su postura menos rígida, más vulnerable. Él quería bajar del coche, quería correr hacia ella, quería explicarle que no había pasado un solo día en estos 12 años en que no hubiera pensado en ella, que había sido el mayor error de su vida dejarla ir. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí sentado como un cobarde, igual que había sido 12 años atrás, cuando eligió subirse a ese avión en lugar de quedarse con ella.
Carolina observó el BMW alejarse por la carretera hasta que se convirtió en un punto diminuto en el horizonte, y solo entonces permitió que sus piernas dejaran de sostenerla. Se dejó caer contra la patrulla, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, sus manos temblando de una forma que no tenían nada que ver con el calor o el estrés mecánico. Mateo Salazar había estado ahí, parado frente a ella, tan real como el sol que le quemaba la nuca, tan inalcanzable como siempre lo había sido. Se llevó las manos al rostro y respiró hondo, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarla. 12 años. 12 malditos años desde la última vez que lo había visto, desde aquella noche horrible en que él le había dicho que se iba, que había una oportunidad que no podía desperdiciar, que volvería por ella. Mentiras. Todo había sido mentiras. Nunca volvió. Nunca llamó después del primer mes. Nunca cumplió ninguna de las promesas que le había susurrado al oído mientras la abrazaba. Y ella, como una idiota, había esperado. Había esperado 6 meses con el teléfono en la mano cada noche, revisando el correo cada mañana, inventando excusas para él en su cabeza. Está ocupado, está construyendo su futuro, nuestro futuro. Va a volver, pero no volvió. Y cuando finalmente aceptó que no lo haría, algo dentro de ella se había roto de una forma que nunca había logrado reparar completamente. Se había obligado a seguir adelante, a construir una vida sin él. Entró a la academia de policía, canalizando su rabia y su dolor en algo productivo. Se graduó con honores, trabajó el doble que sus compañeros hombres para probar que merecía estar ahí. Se convirtió en la mejor en lo que hacía. Y en todo ese tiempo, en cada arresto, en cada patrulla, en cada día que se ponía el uniforme, una parte de ella seguía pensando en Mateo Salazar. Odiaba esa parte de sí misma. Odiaba que después de todo este tiempo, después de todo lo que había logrado sola, su corazón todavía acelerara cuando escuchaba su nombre. Porque sí lo escuchaba. Era imposible no hacerlo. Mateo Salazar se había convertido en uno de los empresarios más exitosos del país. Su nombre aparecía en revistas de negocios, en artículos de periódico, en conversaciones de gente que hablaba de éxito y ambición. Y cada vez que veía su foto, con ese traje caro y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, se preguntaba si había valido la pena, si todo lo que había conseguido compensaba lo que había dejado atrás. El sonido de la grúa acercándose la sacó de sus pensamientos. Se limpió rápidamente las lágrimas que no se había dado cuenta que estaban cayendo y se enderezó, volviendo a ser la oficial Reyes, profesional e inquebrantable. El mecánico bajó de la grúa, un hombre mayor llamado Don Tomás que conocía a Carolina desde que era niña. ¿Otra vez problemas con el motor, mija? Carolina asintió, agradecida de tener algo concreto en qué enfocarse. Se sobrecalentó, probablemente el radiador. Don Tomás revisó bajo el capó, murmurando para sí mismo mientras diagnosticaba el problema. Carolina aprovechó para reportarse por radio, explicar que necesitaría el resto de su turno para resolver el asunto del vehículo. Su sargento, un hombre malhumorado llamado Ruiz, gruñó su aprobación y le dijo que pasara por la estación cuando terminara. Mientras don Tomás trabajaba, Carolina se sentó en el acotamiento, mirando hacia el camino por donde Mateo había desaparecido. No podía sacarlo de su cabeza, la forma en que la había mirado, como si ella fuera agua en medio del desierto y él estuviera muriendo de sed, la forma en que había dicho su nombre, como una oración, como un lamento. Y esos ojos, Dios, esos ojos cafés que seguían siendo exactamente como los recordaba, que la habían mirado con una mezcla de shock y algo más, algo que parecía dolor, pero no tenía derecho a sentir dolor. Él había sido quien se fue, él había sido quien eligió los negocios por encima de ella, él había sido quien rompió todas sus promesas. No tenía derecho a regresar 12 años después y mirarla como si ella fuera la que había hecho algo mal. «Listo», anunció don Tomás limpiándose las manos. «Era el termostato. Lo reemplacé temporalmente, pero vas a necesitar uno nuevo pronto. Y el radiador tiene una fuga pequeña que eventualmente se va a convertir en un problema grande». Carolina suspiró. Más gastos. Su salario de policía apenas alcanzaba para cubrir su renta, sus cuentas y ayudar a su madre con sus medicinas. Reparaciones del coche de patrulla técnicamente debían ser cubiertas por el departamento,
pero últimamente los fondos estaban tan apretados que muchas veces tenían que pagar de su bolsillo para mantener los vehículos funcionando. ¿Cuánto te debo? Don Tomás negó con la cabeza. Nada, mija, considéralo un favor. Tu padre fue un buen hombre, siempre me trató bien, es lo menos que puedo hacer. Carolina sintió que la garganta se le cerraba. Su padre había muerto 5 años atrás, un ataque al corazón mientras trabajaba en su taller mecánico. Había sido él quien le había enseñado todo sobre motores, quien la había animado a ser fuerte, a nunca depender de nadie. Ojalá estuviera aquí ahora. Él sabría qué decirle, cómo hacer que dejara de sentir este vacío en el pecho. Gracias, don Tomás. El viejo la miró con esos ojos sabios que parecían ver más de lo que debería. ¿Estás bien, mija? Te ves alterada. Carolina forzó una sonrisa. Solo es el calor. Don Tomás no pareció convencido, pero no presionó. Subió de nuevo a su grúa y se fue, dejando a Carolina sola con el coche reparado y un corazón que se sentía más roto que nunca. Manejó de regreso a la estación en piloto automático, su mente reproduciendo una y otra vez el encuentro con Mateo, la forma en que él había dicho «vine por negocios», como si eso explicara todo, como si eso justificara 12 años de silencio. ¿Qué clase de negocios? ¿Cuánto tiempo pensaba quedarse? ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? Cuando llegó a la estación, su compañera Julia la estaba esperando con 2 cafés y esa expresión de preocupación que Carolina conocía demasiado bien. «Te ves terrible», dijo Julia sin rodeos, pasándole uno de los cafés. «¿Qué pasó?» Carolina se dejó caer en su silla y bebió el café, aunque estaba demasiado caliente, y le quemó la lengua. «Nada, solo un día largo». Julia se sentó frente a ella, sus ojos verdes estudiándola con intensidad. «Mentira, te conozco desde hace 7 años, Caro. Sé cuando algo te está carcomiendo. ¿Qué pasó?» Carolina dudó. Julia era su mejor amiga, la única persona en su vida que sabía sobre Mateo, que había escuchado toda la historia una noche cuando ambas habían bebido demasiado vino y Carolina finalmente había soltado todo el dolor que llevaba guardado. «Lo vi». Julia frunció el ceño confundida. «¿A quién?» «A Mateo». El nombre salió como un susurro, pero el efecto fue inmediato. Julia se enderezó en su silla, su expresión cambiando de preocupación a shock absoluto. «Mateo, tu Mateo, el imbécil que te dejó hace 12 años, Mateo». «No es mi Mateo», corrigió Carolina, aunque las palabras sonaban huecas incluso para ella. «Pero sí, él se detuvo a ayudarme cuando el coche se descompuso». Julia se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo?» «Nada importante. Dijo que estaba aquí por negocios. Yo le dije que se fuera. ¿Y se fue? ¿Así nada más?» Carolina asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con regresar. «Así nada más». Julia se levantó y rodeó el escritorio para abrazar a su amiga. «Lo siento, Caro. Sé que esto debe ser horrible para ti». Carolina se permitió el abrazo por un momento antes de apartarse y limpiarse los ojos. «No es horrible, solo es inesperado. Pero estoy bien, ya pasó. Probablemente termine sus negocios y se vaya, y nunca más tendré que verlo». Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que era mentira, porque San Miguel de Allende no era una ciudad grande, y si Mateo estaba aquí por negocios, era inevitable que se cruzaran de nuevo. Y una parte de ella, esa parte que odiaba admitir que existía, quería que se cruzaran, quería respuestas. Quería saber por qué nunca volvió, por qué eligió una vida sin ella, por qué todavía la miraba como si ella significara algo cuando claramente no había significado lo suficiente para que se quedara. Esa noche, Carolina llegó a su pequeño apartamento exhausta emocional y físicamente. Se duchó, se puso su pijama más cómoda y se preparó para una noche de no poder dormir, de darle vueltas en la cabeza al encuentro con Mateo. Pero justo cuando se estaba acomodando en el sofá con una copa de vino, su teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente no respondía a números que no conocía, pero algo, tal vez intuición, tal vez masoquismo, la hizo contestar. «¿Hola?» Hubo una pausa del otro lado y luego esa voz que había perseguido sus sueños durante 12 años. «Carolina, soy yo. Soy Mateo». El vino casi se le cayó de las manos. «¿Cómo conseguiste mi número?» «No importa cómo. Necesito verte. Necesito hablar contigo». «No hay nada de qué hablar. Por favor». La palabra salió quebrada, desesperada. «1 hora. Dame 1 hora para explicarte todo.
Y si después de eso todavía quieres que desaparezca de tu vida, lo haré, te lo prometo. Carolina cerró los ojos. Sabía que debería colgar. Sabía que no le debía nada, que escucharlo solo abriría heridas que había trabajado años en cerrar. Pero esa parte de ella, esa maldita parte que nunca había dejado de amarlo, necesitaba saber. ¿Dónde? Mateo esperaba en el pequeño café al final de la calle principal, el mismo lugar donde solían reunirse cuando eran jóvenes, cuando el mundo parecía infinito y lleno de posibilidades. Había llegado media hora temprano, incapaz de quedarse quieto en su habitación de hotel, revisando su teléfono cada 30 segundos, como si eso fuera a hacer que el tiempo pasara más rápido. Había pedido un café que ahora estaba frío y sin tocar frente a él. Sus manos tambaleaban ligeramente mientras miraba hacia la puerta cada vez que se abría, su corazón dando un vuelco solo para decepcionarse cuando no era ella. ¿Y si no venía? ¿Y si había sido un error llamarla, presionarla, pedirle algo que claramente no quería darle? Pero necesitaba verla de nuevo, necesitaba explicarle, aunque no estaba seguro de que hubiera palabras suficientes en el mundo para justificar lo que había hecho, para compensar 12 años de ausencia. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez sí era ella. Carolina entró al café con jeans y una camisa sencilla blanca, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, sin uniforme, sin la armadura profesional que había usado esa tarde. Se veía más joven así, más parecida a la chica de la que se había enamorado, pero había algo en sus ojos, una dureza que no estaba ahí antes, una cicatriz invisible que él sabía que había ayudado a crear. Se levantó cuando ella se acercó, sin saber si debía abrazarla, estrechar su mano o simplemente quedarse quieto. Optó por lo último, sintiendo la distancia entre ellos como un abismo que no sabía cómo cruzar. «Gracias por venir», dijo, su voz saliendo más insegura de lo que pretendía. Carolina se sentó frente a él sin responder, sus brazos cruzados sobre la mesa, su postura rígida. «Tienes una hora», empieza a hablar. No había calidez en su voz, no había la familiaridad que alguna vez compartieron. Era como hablarle a un juez que ya había decidido el veredicto. Mateo respiró hondo, tratando de organizar los pensamientos que había ensayado 100 veces en su cabeza durante las últimas horas. Sé que no hay nada que pueda decir que justifique lo que hice. Sé que fui un cobarde, un egoísta, y que te hice daño de una forma imperdonable. Carolina lo miró sin pestañear. «¿Eso es todo? ¿Viniste a decirme cosas que ya sé?» «No». Mateo se pasó una mano por el cabello frustrado. «Vine a explicarte por qué. Vine a decirte la verdad que debí haberte dicho hace 12 años. Entonces dila». Mateo miró sus manos, buscando las palabras correctas. «Cuando me ofrecieron esa sociedad en la Ciudad de México, pensé que era la única oportunidad que tendría en mi vida de ser alguien, de construir algo. Venía de una familia sin nada, Carolina. Mi padre trabajaba 18 horas al día solo para poner comida en la mesa. Mi madre limpiaba casas para pagar mi educación. Y de repente tenía esta oportunidad de cambiar todo eso, de darles una vida mejor, de demostrar que todos esos sacrificios habían valido la pena». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Pero lo que no te dije, lo que nunca tuve el valor de admitir, es que tenía miedo. Tenía miedo de pedirte que vinieras conmigo y que dijeras que no. Tenía miedo de que eligieras quedarte aquí, con tu familia, con tu vida, y que yo tuviera que elegir entre tú y mi futuro. Así que tomé la decisión por los dos. Decidí irme solo, decirme a mí mismo que era temporal, que volvería en unos meses cuando tuviera algo que ofrecerte, algo más que promesas vacías». Carolina soltó una risa amarga. «Nunca te pedí riquezas, Mateo. Nunca me importó si tenías dinero o no. Solo te quería a ti». «Lo sé», susurró él. «Lo sé ahora». Pero en ese momento, con 22 años y más ambición que sentido común, pensé que el amor no era suficiente. Pensé que necesitaba ser exitoso primero, ser alguien digno de ti. «¿Y por qué nunca volviste? Dijiste que volverías en 6 meses». Mateo cerró los ojos, el peso de la culpa aplastándolo. «Porque me convertí en exactamente lo que temía. Me convertí en alguien tan obsesionado con el éxito que olvidé por qué lo estaba persiguiendo en primer lugar. Cada mes que pasaba me decía a mí mismo que necesitaba un logro más, un contrato más, un proyecto más, antes de poder regresar a ti como el hombre que prometí ser.
Abrió los ojos y la miró directamente. Y para cuando me di cuenta de que había esperado demasiado, de que había dejado pasar demasiado tiempo, pensé que ya no querías saber nada de mí. Pensé que habías seguido adelante, que habías encontrado a alguien mejor, alguien que no fuera tan idiota como para dejarte ir. Y no tenía derecho a volver y arruinar tu vida de nuevo, solo porque finalmente había entendido lo que había perdido. Carolina sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se negó a dejarlas caer. ¿Sabes cuánto tiempo te esperé? 6 meses. 6 meses esperando que llamaras, que escribieras, que regresaras como prometiste, y cuando finalmente acepté que no lo harías, algo dentro de mí murió, Mateo. Dejé de creer en las promesas. Dejé de creer en el amor. La confesión le rompió el corazón a Mateo de una forma que no había anticipado. Lo siento. Dios, Carolina, lo siento tanto. No hay día que pase en que no me arrepienta de haberte dejado. No hay día en que no piense en cómo sería mi vida si me hubiera quedado, si hubiera elegido diferente. Pero no lo hiciste, dijo ella con voz temblorosa. Elegiste el dinero, el éxito, tu carrera, y construiste un imperio sobre esa decisión. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? ¿Por qué regresas después de 12 años a remover todo esto? Mateo se inclinó hacia adelante, su voz urgente. Porque nunca te olvidé, porque he salido con otras mujeres. He intentado seguir adelante. He tratado de convencerme de que hice lo correcto, pero nada funciona. Nada llena el vacío que dejaste. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que probablemente ya seguiste adelante con tu vida, pero necesitaba que supieras que no fue porque no te amara. Fue porque te amaba tanto que pensé que merecías algo mejor de lo que yo era en ese momento. Carolina lo miraba con una mezcla de dolor y rabia. ¿Y qué cambió? ¿Ahora sí eres suficiente? ¿Ahora sí soy una prioridad porque ya lograste todo lo que querías lograr? No es eso. Entonces, ¿qué es, Mateo? ¿Nostalgia, culpa, un millonario aburrido buscando emociones del pasado? Las palabras fueron como bofetadas, pero Mateo las aceptó porque las merecía. Es que me di cuenta de que todo lo que construí no significa nada si no tengo a alguien con quien compartirlo. Tengo dinero, tengo éxito, tengo todo lo que pensé que quería, pero vivo en una casa vacía, duermo solo, y me despierto cada mañana preguntándome ¿para qué sirve todo esto si no tengo a la única persona que me hizo sentir completo? Carolina negó con la cabeza, las lágrimas finalmente cayendo. No puedes hacer esto. No puedes aparecer después de 12 años y decir estas cosas y esperar que todo esté bien. No espero que esté bien, dijo Mateo desesperado. No espero que me perdones o que quieras intentarlo de nuevo. Solo necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que supieras que no fue porque no te amara, sino porque te amaba tanto que cometí el peor error de mi vida. Se quedaron en silencio, el peso de las palabras no dichas durante tantos años, llenando el espacio entre ellos. Carolina se limpió las lágrimas con rabia, odiándose a sí misma por mostrar debilidad, por dejar que él viera cuánto le seguía afectando. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí?, preguntó finalmente. 3 semanas, tal vez 4, depende de cómo avance el proyecto. Carolina asintió despacio. ¿Y después? Después regreso a la Ciudad de México, a mi vida vacía y mis logros sin sentido. La amargura en su voz era palpable. Carolina se levantó de la mesa, necesitando espacio, necesitando aire. No sé qué quieres que diga, Mateo. No sé qué esperas de mí. Mateo se levantó también desesperado por no dejarla ir así. No espero nada, solo... ¿podemos ser amigos? ¿Podemos al menos intentar recuperar algo de lo que perdimos? ¿Amigos? Carolina lo miró incrédula. No fuimos amigos, Mateo, fuimos todo. Y no puedes pasar de todo a amigos como si los últimos 12 años no hubieran pasado. ¿Entonces qué? ¿Solo nos ignoramos? ¿Actuamos como extraños? No lo sé, admitió ella, su voz quebrándose. Honestamente no lo sé. Solo sé que verte hoy fue como abrir una herida que pensé que había sanado, y no estoy segura de querer pasar por eso de nuevo. Mateo sintió que la estaba perdiendo de nuevo, pero esta vez de una forma más definitiva. Carolina, por favor. No, ella interrumpió. Ya dijiste lo que tenías que decir, ya te escuché. Ahora necesito tiempo para procesar todo esto. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Sin mirarlo, dijo en voz baja, yo tampoco te olvidé, Mateo, y eso es lo que más me duele, que después de todo lo que hiciste, después de todo el tiempo que pasó,
Mi corazón todavía se acelera cuando te veo, y odio esa parte de mí. Odio que sigas teniendo ese poder sobre mí. Y con eso, salió del café dejando a Mateo parado ahí, más solo de lo que se había sentido en años, entendiendo finalmente la magnitud del daño que había causado, y sin idea de cómo arreglarlo. Los siguientes 3 días fueron una tortura para ambos. Mateo intentaba concentrarse en su proyecto, en las reuniones con inversionistas locales, en los planos del desarrollo residencial que había venido a construir, pero su mente siempre regresaba a Carolina, a la forma en que lo había mirado en el café, a las palabras que había dicho antes de irse. Yo tampoco te olvidé. Esas palabras lo perseguían, le daban esperanza y lo aterrorizaban al mismo tiempo. Porque si ella tampoco lo había olvidado, eso significaba que había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que pudieran arreglar lo que él había roto. Pero también significaba que el dolor que le había causado era aún más profundo de lo que había imaginado. Carolina, por su parte, intentaba mantener su rutina normal. Patrullas, reportes, turnos interminables que la mantenían ocupada y le impedían pensar. Pero en los momentos tranquilos, cuando estaba sola en su auto o acostada en su cama por las noches, todo lo que podía hacer era reproducir la conversación en el café una y otra vez. Parte de ella quería odiarlo, aferrarse a la rabia que había cultivado durante años como una forma de protegerse, pero otra parte, esa maldita parte que nunca había dejado de amarlo, entendía sus razones incluso cuando no las perdonaba, porque ella también conocía la presión de salir de la pobreza, de querer darles algo mejor a los que amabas, de sentir que no eras suficiente tal como eras. El jueves por la mañana, mientras hacía su ronda habitual por la carretera principal, lo vio de nuevo. Mateo estaba parado al lado de su BMW, revisando algo en su teléfono, esperando claramente a alguien. Carolina pensó en seguir de largo, en pretender que no lo había visto, pero algo la hizo detenerse. Bajó de la patrulla y caminó hacia él, su corazón latiendo más rápido con cada paso. Él levantó la vista cuando la escuchó acercarse, y por un momento ninguno dijo nada. «Hola», dijo Mateo finalmente, su voz cautelosa. «Hola», respondió Carolina, manteniendo cierta distancia. «¿Problemas con el coche?» «No, estoy esperando al arquitecto del proyecto. Quedamos de vernos aquí para ir al terreno». Carolina asintió, sin saber qué más decir. El silencio entre ellos era incómodo, cargado de todo lo que no se habían dicho. «Escucha», comenzó Mateo, «sobre el otro día. No debí presionarte así. No debí pedirte que fuéramos amigos cuando claramente no es tan simple». «No», concordó Carolina, «no es simple. Pero ¿podemos intentarlo? Ser civilizados al menos. Esta es una ciudad pequeña y voy a estar aquí algunas semanas. Es inevitable que nos crucemos». Carolina lo pensó. Tenía razón. San Miguel no era lo suficientemente grande para evitarlo completamente, y francamente estaba cansada del peso emocional que llevaba cada vez que pensaba en encontrárselo. «Está bien», dijo finalmente. «Civilizados. Puedo hacer eso». Mateo sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina que hizo que algo en el pecho de Carolina se aflojara. «Gracias». Un coche se acercó y se detuvo detrás del BMW. Un hombre de unos 50 años bajó, saludando a Mateo efusivamente. «Señor Salazar, perdone la tardanza». Mateo le estrechó la mano. «No hay problema, arquitecto Morales. Déjeme presentarle a la oficial Reyes. Carolina, él es Javier Morales, el arquitecto a cargo del proyecto». Javier le extendió la mano a Carolina con una sonrisa amable. «Un placer, oficial. ¿Todo bien por aquí?» «Todo en orden», respondió Carolina profesionalmente. «Solo pasaba por mi ronda». «¿Le gustaría acompañarnos?», ofreció Mateo de repente. «Al terreno, digo. Sería bueno tener perspectiva de alguien local sobre el proyecto». Carolina lo miró sorprendida. No era una petición que esperaba, y estaba a punto de declinar cuando algo la hizo dudar. Curiosidad, tal vez, o tal vez el deseo de entender qué era tan importante que lo había traído de vuelta después de todos estos años. «No estoy de servicio hasta dentro de 1 hora», dijo despacio. «Supongo que podría ir». Siguió el BMW de Mateo en su propio coche hasta las afueras de la ciudad, donde un terreno enorme se extendía con vista a las montañas. Era hermoso, tenía que admitirlo, el tipo de lugar donde las casas de lujo encajarían perfectamente con el paisaje natural. Javier comenzó a explicar los planos,
hablando de sostenibilidad, de integración con el ambiente, de cómo el proyecto traería empleos a la comunidad sin destruir el carácter histórico de la zona. Carolina escuchaba impresionada a pesar de sí misma. Esto no era solo un proyecto para hacer dinero, era algo bien pensado, algo que realmente podría beneficiar a la ciudad. ¿Qué opinas?, preguntó Mateo cuando Javier se alejó para hacer una llamada. Carolina miró alrededor. Es impresionante. No esperaba algo tan considerado. Mateo asintió. Aprendí de mis errores. Al principio, cuando empecé en este negocio, solo me importaba la ganancia. Construía rápido, barato, sin pensar en el impacto. Pero con los años me di cuenta de que hay una forma mejor de hacer las cosas. ¿Cuándo cambió eso? Mateo la miró directo a los ojos. Cuando me di cuenta de que tener éxito sin propósito no significaba nada. Cuando entendí que el dinero no puede comprar lo que realmente importa. Carolina sintió que el aire se volvía más espeso entre ellos. Sabía de qué estaba hablando realmente, y no era solo del proyecto. Mateo, sé que dijimos civilizados, interrumpió él, y lo respeto, pero necesito que sepas que este proyecto, este regreso aquí, no es coincidencia. Pude haber mandado a cualquiera a supervisarlo, pero lo tomé yo porque sabía que era la única excusa que tenía para volver, para verte de nuevo, para intentar arreglar aunque sea un poco del daño que causé. Carolina sintió que las lágrimas amenazaban con regresar. No puedes decir esas cosas. ¿Por qué no? Son verdad. Porque me confunden, admitió ella, su voz quebrándose. Porque pasé 12 años convenciéndome de que te odiaba, de que lo que sentía por ti estaba muerto, y ahora estás aquí diciéndome todas las cosas que necesitaba escuchar hace una década y no sé qué hacer con eso. Mateo dio un paso hacia ella. No tienes que hacer nada, no tienes que perdonarme, no tienes que darme otra oportunidad, no tienes que sentir nada por mí. Solo necesitaba que supieras que vengo cada día a este terreno y lo único que pienso es que ojalá estuvieras aquí conmigo, construyendo esto. Construyendo algo juntos, como debimos haber hecho desde el principio. Pero no lo hicimos, dijo Carolina, aunque su voz carecía de la convicción de antes. No, y esa culpa la voy a cargar por el resto de mi vida. Se quedaron mirándose, el viento moviendo el cabello de Carolina, el sol brillando sobre ellos, y por un momento fue como si los 12 años no hubieran pasado. Como si fueran de nuevo esos jóvenes enamorados que creían que podían conquistar el mundo juntos. Pero solo fue un momento. La realidad regresó cuando Javier volvió, interrumpiendo la burbuja en la que se habían encerrado. Carolina dio un paso atrás, limpiándose rápidamente los ojos. Tengo que irme. Mi turno empieza pronto. Mateo asintió, entendiendo. Gracias por venir, por darme esta oportunidad. Carolina no respondió, solo caminó de regreso a su coche, sintiendo los ojos de Mateo sobre ella con cada paso. Cuando llegó a su auto, se quedó sentada por un momento, tratando de recuperar la compostura. Esto era peligroso. Estar cerca de él era peligroso, porque cada conversación, cada mirada, cada momento compartido estaba derribando los muros que había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón, y no estaba segura de querer reconstruirlos. Esa noche, Julia apareció en su departamento con vino y pizza, sabiendo sin que nadie le dijera que su amiga necesitaba compañía. «Cuéntame todo», exigió mientras servía 2 copas generosas. Carolina le contó sobre el encuentro en el café, sobre ver a Mateo en el terreno, sobre las cosas que le había dicho. Julia escuchó en silencio, bebiendo su vino, dejando que Carolina soltara todo. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «No lo sé», admitió Carolina. «Parte de mí quiere mantener mi distancia, protegerme, no arriesgarme a que me lastime de nuevo. ¿Y la otra parte?». Carolina cerró los ojos. La otra parte quiere creer que la gente puede cambiar, que los errores pueden perdonarse, que tal vez, solo tal vez, el amor es suficiente la segunda vez. Julia tomó la mano de su amiga. «Solo tú puedes decidir qué parte escuchar, Caro, pero sea lo que sea que decidas, yo te apoyo». Carolina apretó su mano, agradecida de tener al menos a alguien en su esquina, porque la verdad era que estaba aterrorizada de volver a confiar en Mateo, aterrorizada de lo que sentiría cuando se fuera de nuevo, pero más aterrorizada aún de pasar el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si le hubiera dado una segunda oportunidad. La segunda semana de Mateo en San Miguel trajo consigo una rutina inesperada. Cada mañana,
Carolina hacía su ronda por la carretera principal, y más a menudo de lo que admitiría, lo encontraba en el terreno del proyecto. Algunas veces solo se saludaban con la mano desde la distancia. Otras veces él le ofrecía café de un termo que había empezado a traer específicamente para compartir con ella. No hablaban de cosas profundas en esos encuentros matutinos. Hablaban del clima, del progreso del proyecto, de anécdotas sin importancia. Pero había algo en esa simplicidad que era más peligroso que cualquier conversación profunda, porque se sentía normal, cómodo, como si pudieran ser dos personas que simplemente disfrutaban de la compañía del otro sin todo el peso del pasado aplastándolos. Un viernes por la tarde, cuando Carolina terminó su turno, encontró un mensaje de Mateo en su teléfono. «Hay un problema con el permiso de construcción. ¿Conoces a alguien en el ayuntamiento que pueda ayudarme a entender qué está pasando?» Carolina dudó antes de responder. Esto iba más allá de ser civilizados. Esto era involucrarse activamente en su vida, en su proyecto. Pero también conocía cómo funcionaba la burocracia local, y si había un problema legítimo, tal vez podía ayudar. «Conozco a alguien. ¿Dónde estás?» «En mi hotel, el Colonial, habitación 302. Carolina se cambió rápido, quitándose el uniforme y poniéndose jeans y una blusa casual. Se dijo a sí misma que era solo un favor, nada más, pero su corazón latía más rápido de lo normal mientras conducía hacia el hotel. El Colonial era el hotel más antiguo y elegante de San Miguel, el tipo de lugar donde ella nunca podría permitirse quedarse. El lobby era todo arcos coloniales y muebles antiguos, y se sintió fuera de lugar mientras subía las escaleras hacia el tercer piso. Tocó la puerta de la habitación 302 y Mateo abrió casi inmediatamente. Se había quitado el saco y la corbata, tenía la camisa arremangada y el cabello despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. Se veía cansado, frustrado, pero sus ojos se iluminaron cuando la vio. «Gracias por venir. No es nada». Carolina entró, tratando de no notar lo íntimo que se sentía estar en su espacio personal, ver sus cosas esparcidas por la habitación, la computadora abierta sobre el escritorio, papeles por todas partes. Mateo le mostró los documentos, explicándole que aparentemente había un problema con la zonificación del terreno, algo sobre restricciones ambientales que no habían aparecido en la investigación inicial. Carolina revisó los papeles, reconociendo el nombre del funcionario que había firmado el bloqueo. «Don Rodrigo», dijo con un suspiro, «es conocido por ser difícil, especialmente con proyectos que cree que van a cambiar el carácter de la ciudad. ¿Hay forma de razonar con él?» Carolina lo pensó. «Tal vez, si le muestras que el proyecto realmente beneficia a la comunidad, que no es solo otro desarrollo de lujo que va a desplazar a la gente local. Don Rodrigo puede ser terco, pero no es corrupto. Si ve que tus intenciones son genuinas, podría cambiar de opinión». Mateo se sentó en el borde de la cama, su frustración evidente. «He pasado meses preparando esto. Si el permiso no se aprueba, todo el proyecto se cae». Carolina se sentó en la silla del escritorio, manteniendo distancia física, aunque sentía la tentación de acercarse, de consolarlo. «¿Por qué es tan importante este proyecto para ti? Eres multimillonario, tienes docenas de otros proyectos. ¿Por qué este específicamente?» Mateo la miró, y en sus ojos había algo vulnerable, algo honesto. «Porque es aquí, porque es mi oportunidad de darle algo a esta ciudad que me vio crecer, que vio a mis padres trabajar hasta el cansancio, porque quiero demostrar que se puede tener éxito y aún así cuidar de dónde vienes». Hizo una pausa. «Y porque tal vez egoístamente es mi excusa para quedarme más tiempo, para estar cerca de ti». Carolina sintió que el aire se volvía más espeso. «Mateo, sé que prometí no presionarte», dijo él levantándose y caminando hacia la ventana. «Sé que dijimos civilizados y nada más, pero cada día que paso aquí, cada vez que te veo, me doy cuenta más de lo idiota que fui, de todo lo que perdí. No podemos volver atrás», dijo Carolina, aunque su voz carecía de convicción. «No podemos cambiar lo que pasó». «No», concordó Mateo volteándose para mirarla. «Pero podríamos intentar ir hacia adelante. Podríamos intentar construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que destruí». Carolina se levantó, necesitando moverse, hacer algo con las manos que no fuera a temblar. «¿Y cuando termines el proyecto? ¿Cuando te vayas de regreso a la Ciudad de México a tu vida de multimillonario? ¿Qué pasa entonces?»
No lo sé, admitió Mateo. No tengo todas las respuestas, Carolina. Solo sé que estar cerca de ti estos días ha sido lo más feliz que he sido en años. Y sé que cuando me vaya, si me voy sin al menos intentarlo, voy a pasarme el resto de mi vida arrepintiéndome. Carolina sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Tengo miedo. Yo también, confesó él, acercándose despacio. Tengo miedo de arruinarlo de nuevo, de lastimarte otra vez, de no ser suficiente. Siempre fuiste suficiente, susurró Carolina. Ese nunca fue el problema. Mateo estaba ahora frente a ella, tan cerca que podía sentir su calor, oler su colonia familiar que traía recuerdos de noches bajo las estrellas y promesas susurradas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que te amo, dijo Carolina, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas, que nunca dejé de amarte, que intenté con todas mis fuerzas odiarte y no pude, y que tengo tanto miedo de volver a confiar en ti solo para que me destroces de nuevo. Mateo levantó su mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, pero ella no lo hizo. Él tocó su mejilla con ternura, limpiando una lágrima que había caído. Yo también te amo, dijo con voz quebrada. Nunca dejé de amarte. Y sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que debería estar agradecido de que siquiera me dirijas la palabra. Pero Carolina, te juro que si me das la oportunidad de demostrarte que cambié, que aprendí, que ahora entiendo lo que realmente importa, voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haberme dado esa oportunidad. Carolina cerró los ojos, sintiendo la calidez de su mano en su rostro, todo su ser gritándole que se rindiera, que dejara de pelear contra lo inevitable. ¿Y si no funciona? ¿Y si volvemos a lastimarnos? Entonces al menos lo intentamos, dijo Mateo. Al menos no pasaremos el resto de nuestras vidas preguntándonos qué habría pasado. Carolina abrió los ojos y lo encontró mirándola con una intensidad que la desarmaró completamente. Había amor ahí, había arrepentimiento, había esperanza, había miedo, había todo lo que ella sentía reflejado en esos ojos cafés que conocía tan bien. Una oportunidad, dijo finalmente, una oportunidad para demostrar que cambió, que esto es real, que no vas a huir de nuevo cuando las cosas se pongan difíciles. Una oportunidad es todo lo que necesito, prometió Mateo. Y entonces, porque había esperado 12 años para este momento, porque el amor nunca había muerto realmente, solo se había dormido, porque a veces las segundas oportunidades son las que más importan, Carolina cerró la distancia entre ellos y lo besó. Fue suave al principio, tentativo, como si ambos tuvieran miedo de romper el momento. Pero luego se profundizó, 12 años de añoranza y arrepentimiento vertiéndose en ese beso, manos que se aferraban desesperadamente, corazones latiendo al unísono. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con los ojos brillantes, sonriendo a pesar de las lágrimas. «No arruines esto», susurró Carolina. «No arruines esto de nuevo. No lo haré», prometió Mateo, sellando la promesa con otro beso. «Te lo juro». Afuera el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, pintando el cielo de naranjas y rosas. Y dentro de esa habitación de hotel, dos personas que se habían perdido finalmente, se habían encontrado de nuevo, no como los jóvenes ingenuos que alguna vez fueron, sino como adultos marcados por la vida que entendían el valor de las segundas oportunidades y estaban dispuestos a pelear por ellas. Los días siguientes al beso fueron diferentes. No fueron fáciles, no fueron perfectos, pero fueron suyos. Mateo y Carolina no intentaron esconder lo que estaba pasando entre ellos, aunque tampoco lo gritaron a los cuatro vientos. Simplemente estaban juntos, aprendiendo de nuevo quiénes eran ahora, no quiénes habían sido hace 12 años. Carolina lo llevó a conocer a don Rodrigo, y juntos presentaron el proyecto con una perspectiva más enfocada en beneficiar a la comunidad. Mateo prometió contratar trabajadores locales, crear un programa de vivienda asequible dentro del desarrollo y mantener el carácter histórico de la zona. Don Rodrigo, impresionado por la sinceridad y el compromiso, aprobó el permiso. El proyecto seguía adelante, pero más importante que el proyecto, ellos seguían adelante. Una tarde, 2 semanas después de ese primer beso, Mateo invitó a Carolina a cenar en su casa de la infancia. Sus padres habían insistido en conocer a la mujer que tenía a su hijo, sonriendo de nuevo. La madre de Mateo, doña Elena, recibió a Carolina con un abrazo que la hizo sentir como si nunca se hubiera ido.
Pensé que nunca te volvería a ver, mija. Cuando te fuiste de nuestras vidas, fue como si mi hijo perdiera su luz. Carolina sintió un nudo en la garganta. No había considerado cómo su separación había afectado a la familia de Mateo, gente que también la había querido como propia. Yo también los extrañé, doña Elena. Durante la cena, don Arturo, el padre de Mateo, observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y alivio. Siempre supe que cometiste un error dejándola ir, le dijo a Mateo directamente. Pasaste 12 años construyendo un imperio, pero olvidaste construir una vida. Mateo tomó la mano de Carolina sobre la mesa. Lo sé, papá, pero estoy intentando arreglarlo. Después de la cena, Carolina y Mateo caminaron por las calles empedradas de San Miguel, tomados de la mano, hablando de todo y de nada. Pasaron por el parque donde habían tenido su primera cita, por la iglesia donde habían hablado de casarse algún día, por todos los lugares que guardaban sus recuerdos. ¿Alguna vez pensaste en casarte con alguien más?, preguntó Mateo de repente. Carolina lo pensó. Salí con algunas personas. Nada serio. Siempre había algo que faltaba, algo que no encajaba. Ahora sé que era porque estaba comparándolos a todos contigo. ¿Y eso es bueno o malo? Honestamente, no lo sé todavía. Carolina se detuvo y lo miró. Pero quiero averiguarlo. Quiero ver si podemos ser lo que deberíamos haber sido desde el principio. Mateo la atrajo hacia él, besándola suavemente bajo la luz de las farolas coloniales. Yo también. Pero la realidad los alcanzó pronto. El proyecto estaba avanzando rápido, demasiado rápido, y pronto Mateo tendría que regresar a la Ciudad de México para atender otros compromisos. La idea aterrorizaba a ambos, pero ninguno quería hablar de ello, como si no mencionarlo pudiera evitar que sucediera. Fue Julia quien finalmente confrontó a Carolina. ¿Qué va a pasar cuando se vaya? Carolina estaba en su apartamento, preparándose para otra cena con Mateo. No lo sé. Caro, tienes que hablarlo con él. No puedes simplemente pretender que todo va a estar bien sin un plan. Lo sé, admitió Carolina dejando caer el maquillaje, pero tengo miedo de que si hablamos del futuro nos demos cuenta de que no hay forma de que funcione. Él tiene su vida allá, yo tengo la mía aquí. Entonces haz que funcione, dijo Julia con firmeza. Pelea por él, Caro. Si realmente lo amas, pelea por lo que quieren juntos. Esa noche, Carolina llegó al restaurante decidida a tener la conversación que ambos habían estado evitando. Pero cuando vio a Mateo esperándola, con esa sonrisa que hacía que todo lo demás desapareciera, la valentía casi la abandonó. Tenemos que hablar, dijeron ambos al mismo tiempo. Se rieron, la tensión rompiéndose por un momento. Tú primero, ofreció Mateo. Carolina respiró hondo. ¿Qué va a pasar cuando termines aquí, cuando tengas que volver a tu vida en la Ciudad de México? Mateo la tomó de las manos sobre la mesa. Estaba a punto de preguntarte lo mismo. ¿Y cuál es tu respuesta? Mateo la miró con una intensidad que la desarmó. Mi respuesta es que no quiero irme. Mi respuesta es que he pasado las últimas 3 semanas dándome cuenta de que todo lo que construía ya no significa nada si no estás tú en mi vida. Hizo una pausa. Pero también sé que no puedo pedirte que dejes tu vida aquí, tu trabajo, tu ciudad. Sería hipócrita después de haberte pedido eso hace 12 años y arruinarlo todo. Carolina sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres tú?, preguntó Mateo. ¿Qué quiere Carolina Reyes para su vida? Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Siempre había sido sobre sobrevivir, sobre cumplir con su deber, sobre ser fuerte. Pero, ¿qué quería realmente? Te quiero a ti, admitió con voz temblorosa. Quiero despertarme contigo, quiero construir algo juntos, quiero lo que deberíamos haber tenido desde el principio. Mateo se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Carolina sintió que el corazón se le detenía. Hace 12 años, comenzó Mateo, su voz quebrándose. Iba a pedirte que te casaras conmigo. Tenía este anillo, el anillo de mi abuela, guardado en mi maleta el día que me fui. Que iba a proponerte matrimonio, a pedirte que construyéramos una vida juntos, pero me acobardé. Pensé que no era suficiente, que no tenía nada que ofrecerte. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso. Pero ahora entiendo que lo que importa no es cuánto dinero tengo o qué tan exitoso soy. Lo que importa es que te amo, que nunca dejé de amarte y que no quiero pasar un solo día más sin ti en mi vida. Carolina estaba llorando abiertamente ahora.
sin importarle que estuvieran en un restaurante público, que la gente los estuviera mirando. Carolina Reyes, ¿te casarías conmigo? No te pido que renuncies a nada. Yo renunciaré a lo que sea necesario. Puedo manejar mi empresa desde aquí. Puedo construir mi vida alrededor de la tuya esta vez. Puedo demostrarte cada día que aprendí de mis errores. Tomó su mano temblorosa. Solo te pido que me des la oportunidad de ser el hombre que debía haber sido hace 12 años. El hombre que elige el amor por encima de todo lo demás. Carolina no podía hablar, las emociones ahogándola. Pensó en todos los años de dolor, en todas las noches que había llorado por él, en todas las veces que había jurado nunca volver a confiar en él. Pero también pensó en las últimas semanas, en la forma en que él la miraba como si ella fuera su mundo entero, en cómo había cambiado, en cómo estaba dispuesto a sacrificar todo por ella esta vez. Sí, susurró finalmente. Sí, me casaré contigo. Mateo deslizó el anillo en su dedo y la besó con tanta intensidad que el restaurante completo estalló en aplausos. Cuando se separaron, ambos estaban riendo y llorando al mismo tiempo. No lo arruines esta vez, dijo Carolina entre lágrimas y risas. No lo haré, prometió Mateo. Te lo juro por todo lo que soy, por todo lo que tengo. No lo arruinaré. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mateo comenzó a transferir operaciones de su empresa a San Miguel, contratando personal local, convirtiendo el proyecto de desarrollo en su base principal. Carolina seguía siendo policía, pero ahora con la certeza de que tenía a alguien esperándola al final de cada turno. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia pequeña en la misma iglesia donde habían soñado hacerlo 12 años atrás. Los padres de ambos lloraron de felicidad. Julia fue la dama de honor, Roberto, el padrino. Cuando Mateo y Carolina se besaron como marido y mujer, fue como si el universo finalmente corrigiera un error que había cometido hace mucho tiempo. Esa noche, en su casa nueva, no la mansión que Mateo hubiera podido comprar, sino una casa modesta que habían elegido juntos en las afueras de San Miguel, yacían en la cama mirándose el uno al otro con asombro. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, preguntó Carolina trazando el rostro de Mateo con sus dedos. Soñaba con ello, admitió Mateo. Cada noche durante 12 años soñaba con tenerte de vuelta. Carolina se acurrucó contra su pecho. No desperdicies esto. No desperdicies lo que tenemos. Nunca, prometió Mateo besando su cabeza. Aprendí de la peor forma posible que el éxito sin ti no significa nada, que todo el dinero del mundo no puede comprar lo que realmente importa. Y ahora que te tengo de vuelta, voy a pasar cada día del resto de mi vida demostrándote que valió la pena darme una segunda oportunidad. Y lo hizo. Porque a veces las historias de amor no terminan la primera vez. A veces necesitan romperse para poder reconstruirse más fuertes. A veces los errores más grandes llevan a las lecciones más importantes. Y a veces, solo a veces, el amor es lo suficientemente fuerte para sobrevivir 12 años, un corazón roto y todas las malas decisiones para emerger del otro lado más real y más hermoso que nunca. Si viste el video hasta el final, dinos desde dónde nos miras aquí en los comentarios. Deja tu like y que tengas una Navidad bendecida y un increíble año nuevo. Que este año sea de paz y felicidad para ti y tu familia, y que Dios nos bendiga a todos. Amén.